En el 2007 el mundo cambió para siempre. Steve Jobs presentó el iPhone como un producto revolucionario y todos le aplaudieron de pie. El iPhone era diferente a todo lo que se había visto antes. Era elegante, rápido, prometía conexión instantánea, acceso ilimitado al conocimiento y un sinfín de herramientas en la palma de la mano. Realmente no podemos negar que hubo un antes y un después. Sin embargo, como muchas revoluciones, había otra cara que casi nadie vio, ya que la tecnología llegó para cambiar la manera en la que vivimos y hoy está haciendo estragos. Con ese aparato de vidrio y metal comenzó la era de los smartphones y de las tablets. Sin embargo, nadie pensó que esa tecnología terminaría convirtiéndose en una especie de grillete moderno. Un grillete que el día de hoy aprieta la mente y el corazón de millones de niños y adultos alrededor del mundo. Lo que parecía una herramienta terminó siendo una prisión, no de barrotes, sino de pantallas. No de castigos, sino de estimulación infinita. Porque lo que comenzó como un lujo se volvió una necesidad, y lo que parecía una ayuda, hoy está robándole la infancia a toda una generación. Seguramente has notado que hay muchos niños de 4, 5 o 6 años que no pueden estar ni 5 minutos sin una tablet. Niños que no saben mirar a los ojos, pero sí saben deslizar pantallas. Niños que se alteran, se frustran o hasta se vuelven agresivos cuando se les quita la pantalla. Jonathan Haidt, psicólogo social estadounidense y autor del libro La generación ansiosa, dice que la infancia basada en el juego libre ha muerto. Lo que tenemos ahora es la infancia basada en pantallas. Y con ella viene una crisis de salud mental sin precedentes. Entre el 2010 y el 2020, los casos de depresión entre adolescentes se dispararon. Hoy, 1 de cada 4 adolescentes en Estados Unidos sufre de ansiedad o depresión severa. Y todo esto comenzó justo cuando los smartphones dejaron de ser una opción y se volvieron lo normal, casi una extensión del cuerpo. Haidt lo llama la gran reprogramación de la infancia. Y esto no es una metáfora. Les quitamos a los niños el juego libre, la exploración y el aburrimiento creativo y se los cambiamos por pantallas que los entrenan como ratas, recompensándolos con luces, sonidos y más dopamina. Y todo esto sucedió porque los padres vieron a los niños entretenidos y tranquilos, sin darse cuenta de que estaban renunciando a la crianza, delegándola a YouTube, TikTok, Netflix y otros videojuegos. Todo con tal de tener un rato de silencio en casa. Y amigos, la pregunta no es si el iPhone cambió nuestras vidas para siempre. La verdadera pregunta es, ¿cómo es que la cambió y qué podemos hacer ahora? Pues para empezar, gente, los smartphones y las tabletas cambiaron la infancia al robarse la atención de los niños. El día de hoy se sabe que los niños menores de 8 años pasan en promedio 3.5 horas al día frente a una pantalla. Y ese es el promedio, es decir que hay niños que pasan muchas más horas. Los estudios demuestran que de los 8 a los 10 años los niños pasan en promedio 6 horas al día frente a una pantalla, un número que tiende a aumentar en la adolescencia. Es decir que en muchos casos hay niños y adolescentes que pasan la mitad del tiempo que están despiertos frente a una pantalla. Imagínate. Y ahora, algo muy preocupante de esto no solo es el tiempo que pasan frente a la pantalla, sino lo que dejaron de hacer por culpa de esto. Hace unas décadas los niños pasaban en promedio entre 2 y 3 horas diarias jugando al aire libre. Eso era lo normal. Los niños salían de la escuela, comían algo y luego se iban a la calle o al parque a jugar con sus amigos. Y para muchos ese era el mejor momento del día. Sin embargo, gente, esto parece que está desapareciendo por completo. Según un estudio en el Reino Unido, hay niños que juegan afuera solo de 4 a 7 minutos al día. Y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. El 37% de los niños entre 4 y 5 años no pasan ni una sola hora en el exterior durante la semana. Prácticamente estamos hablando de 1 hora de pantalla por cada minuto de juego en el exterior. Y amigos, los expertos creen que los niños necesitan de 2 a 3 horas diarias de juego en el exterior, pero que por lo menos deberían de pasar 30 minutos al día. El problema es que no están logrando ni la mitad de eso. Y además, gente, el salir a jugar tampoco es un simple pasatiempo. Esta actividad trae muchísimos beneficios para los niños. Jugar al aire libre es esencial para su desarrollo físico, emocional, mental y social. Y esto está avalado por estudios. Cuando un niño corre, trepa, se ensucia y se cae, su cuerpo se fortalece, mejora su coordinación, sus reflejos y su resistencia. Y además, al estar bajo el sol, produce vitamina D, que no solo lo ayuda a tener huesos fuertes, sino que también mejora su sistema inmune y su estado de ánimo. Pero amigos, no solo es el cuerpo el que gana, también el cerebro. Está comprobado que los niños que juegan al aire libre desarrollan mejor la atención, la creatividad y la resolución de problemas. Incluso un solo recreo bien aprovechado mejora su concentración en clase. Y no olvidemos lo social. Cuando los niños juegan con otros niños, aprenden a compartir, a cooperar, a defenderse y a reconciliarse cuando es necesario. Desarrollan empatía, aprenden a respetar turnos, a reconocer emociones y todo esto sin que un adulto tenga que estar diciéndoles cómo hacer todo. Otra cosa que es
muy importante es que jugar al aire libre reduce el estrés, sobre todo cuando el juego se hace en contacto con la naturaleza, pues tiene un efecto tranquilizante en el cuerpo. Y es que, amigos, pasar tiempo en la naturaleza debería ser esencial para el desarrollo físico y emocional del niño. En fin, los niños que salen a jugar se mueven más, duermen mejor, comen mejor y están más equilibrados emocionalmente. Estos niños se enfrentan a sus miedos, toman decisiones, se arriesgan y forman su carácter. Y entonces, lo que sucede cuando un niño deja de jugar afuera no es que solo deja de moverse, deja de aprender lecciones valiosas que llevan consigo toda su vida. Jonathan Haidt dice que los niños necesitan juego libre, arriesgado, sin supervisión adulta, esto para aprender a ser valientes, seguros y resilientes. Pero hoy en día les estamos dando lo contrario, los estamos criando con miedo, con pantallas y con dopamina artificial que viene de puro entretenimiento pasivo. Porque las pantallas no son neutrales, no son simples objetos inofensivos que están ahí para entretener. Están diseñadas para atrapar. Cada aplicación, cada juego, cada video y cada sonido está cuidadosamente diseñado para mantener a tu hijo mirando la pantalla el mayor tiempo posible. ¿Pero por qué? Te preguntarás. Pues porque su atención es negocio, su dopamina es dinero. De vuelta a Jonathan Haidt. Él explica que las redes sociales y los videojuegos están diseñados con los mismos principios que las máquinas tragamonedas en los casinos. Imagínate, es decir, que le dan a los niños recompensas aleatorias, sonidos que estimulan y luces que generan placer visual inmediata para generar dopamina, la sustancia que genera el placer y que es lo que nos motiva a repetir algo una y otra vez. Y amigos, el peligro más grande es que el cerebro de los niños y adolescentes aún no está completamente desarrollado. La parte que regula los impulsos, que controla la adicción, o que decide qué está bien y qué no, termina de madurar por completo hasta después de los 20 años. Y eso significa que al pasar tanto tiempo frente a pantallas, sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es entrenándolos para ser adictos desde pequeños. Y esto Facebook lo sabe. TikTok lo sabe y YouTube también lo sabe. De hecho, en una presentación interna filtrada por una ex empleada de Facebook, los ingenieros decían que los adolescentes son altamente dependientes de su sistema de recompensa y enseñaban a sus equipos a diseñar contenido para mantenerlos enganchados el mayor tiempo posible. Porque, amigos, el propósito de estas empresas no es protegerlos, no es enseñarles y no es simplemente entretenerlos por un rato. El propósito es hacerlos adictos. Quieren manipular su cerebro para que no se salgan de la aplicación. Las notificaciones, por ejemplo, pueden parecer inofensivas, pero en realidad son golpes constantes de dopamina. Algunos estudios dicen que los adolescentes reciben más de 200 notificaciones al día, lo que genera que el cerebro ya no quiera leer, ni pensar, ni esperar, sino que solo quiera la siguiente recompensa. Michael Rich, pediatra de Harvard y fundador del Center on Media and Child Health, dice que las redes sociales son un experimento masivo con nuestros hijos. Y gente, el problema es que no se habla lo suficiente de las consecuencias. Y la cosa es que estas son reales y son peor de lo que muchos se imaginan. Diversos estudios internacionales confirman lo que muchos ya sospechaban. La salud mental en los adolescentes se desplomó justo después del 2010, cuando los smartphones y las redes sociales se convirtieron en parte normal de la vida cotidiana. En Estados Unidos, la depresión entre adolescentes aumentó un 33% entre el 2010 y el 2015. Imagínate. En niñas, los casos de autolesión se triplicaron. Y en Canadá, las hospitalizaciones por autolesión entre niñas de 10 a 18 años aumentaron un 110% entre el 2009 y el 2014. Y las visitas a urgencias por ideas se duplicaron entre el 2008 y el 2015. Y lo más grave, gente, es que esta tendencia no se puede explicar solo porque hay más diagnósticos o hay mayor apertura para hablar sobre este tema. Como dice Jonathan Haidt, esto no fue solo una coincidencia, fue una consecuencia de quitarles el juego libre a los niños, de reemplazar las relaciones reales por pantallas, de darles estimulación constante pero poca contención emocional. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Cognitivamente también ha habido cambios. Se ha reportado que la capacidad de concentrarse, de aprender o de pensar con claridad también están siendo sumamente afectadas. En un estudio publicado por la Universidad de Texas, reunieron a un grupo de personas y les pidieron que resolvieran problemas de lógica. A unos les dijeron que dejaran su celular en otra habitación, a otros que lo guardaran en la bolsa o mochila y a un tercer grupo que lo dejaran sobre la mesa boca abajo sin usarlo. Y gente, los resultados revelaron algo muy importante. Los que tenían el celular en la otra habitación tuvieron un rendimiento significativamente mejor. Solo el hecho de tener el celular cerca, aunque no lo estuvieran usando, redujo su capacidad cognitiva. Como
como si el cerebro estuviera distraído por solo saber que allí estaba, como si estuvieran esperando a que llegara una notificación. Ahora imagínate entonces el efecto en los niños que pasan horas y horas frente a una pantalla, y todavía hay quienes se preguntan por qué no pueden poner atención en clase, o por qué se frustran tan rápido, o por qué les cuesta tanto leer, hablar con otros o simplemente estar en silencio. Y lamentablemente, mientras todo esto sucede, muchas escuelas promueven el uso del iPad como si fuera su sello vanguardista, pero claramente esto se les salió de control, y ahora vemos a escuelas en diferentes países que están regulando de manera consciente el uso de pantallas porque esto afectó el aprendizaje en los niños, especialmente en la lectura, en la escritura y en la atención. Por ejemplo, en Madrid, a partir del ciclo escolar 2025-2026, se eliminará el uso individual de dispositivos digitales en educación infantil y primaria. Solo se permitirá su uso en forma compartida, supervisada y con un máximo de 2 horas a la semana. Y por otro lado, Suecia, que fue pionera en digitalización educativa, ha hecho lo mismo. Y así cada vez más escuelas alrededor del mundo se están dando cuenta de que la tecnología sin límites claros no está educando, está reemplazando lo esencial, lo más importante, porque lo que estamos viendo es una generación que ha sido entrenada para vivir en un estado constante de distracción, con su sistema de recompensa saturado, sin tolerancia al aburrimiento y con un umbral de paciencia cada vez más bajo. Una generación que necesita dopamina cada 5 segundos y que si no la recibe, se apaga. Lo más triste, gente, es que cuando crezcan, estos niños serán adultos que ya no podrán concentrarse. Adultos que no van a saber cómo estar solos, que van a necesitar de un estímulo constante porque sus cerebros fueron moldeados para depender de eso. No porque sean débiles, sino porque los programaron así desde la infancia. En fin, amigos, esto debería de alarmarnos a todos. Jean Twenge, experta en desarrollo adolescente y autora del iGen, dice que la llegada del smartphone marcó el final de la infancia libre y que cuanto más tiempo pasan los adolescentes en redes sociales, más probable es que estén deprimidos. Y Peter Gray, un psicólogo ampliamente reconocido por su trabajo en el desarrollo infantil, aprendizaje autodirigido y el valor del juego en la niñez, dijo que la privación del juego libre es la principal causa de las altas tasas de ansiedad y depresión. Amigos, evidentemente aquí hay una correlación muy obvia. Y ahora, para que quede muy claro, nada de esto es para culpar ni asustar a nadie. Más bien es para informar y para abrir los ojos de la gente, porque lo que está en juego no es una moda ni una etapa, es el futuro emocional, mental y relacional de nuestros hijos. El día de hoy muchos padres están agotados y lo entiendo, a mí me ha pasado. Muchas veces el cansancio del trabajo diario, las responsabilidades y el estrés de la vida hacen que darle un iPad a un niño por un rato suene como una solución práctica. Pero amigos, si esto se vuelve la norma, lo que estamos haciendo no es entretenerlo, es desconectarlo de la vida. Y ojo, tampoco se trata de satanizar la tecnología. La tecnología no es el enemigo. El problema es su uso sin conciencia, sin límites y sin acompañamiento. No se trata de prohibir, se trata de enseñar. Porque la tecnología es una herramienta poderosa y tenemos que aprender a usarla con sabiduría. Tenemos que dejarles muy claro a los niños que las pantallas no son niñeras, ni tampoco una adicción, ni un sustituto del juego, ni del amor, ni de la familia. Y ahora yo sé que puede ser complicado, pero como sociedad necesitamos hacer ese esfuerzo, aunque cueste, aunque implique cansancio o incomodidad. Sal con tus hijos, llévalos al parque, invítalos a leer, jueguen un juego de mesa, tengan conversaciones cara a cara, organiza para que jueguen con otros niños. Enséñales que hay una vida más allá de la pantalla y que podemos divertirnos y aprender sin la necesidad del internet. Porque amigos, hay que decirlo, en esta vida estamos más conectados cuando nos desconectamos, cuando dejamos los celulares y las tablets a un lado. Este es un llamado a recuperar el juego, la mirada, la conversación y la paciencia. A que nuestros hijos no crezcan esclavos de una notificación, sino libres, creativos, valientes, atentos y humanos. Y sí, va a requerir de esfuerzo en muchas ocasiones, pero vale cada segundo. Porque si no lo hacemos, les estamos quitando las herramientas para enfrentar la vida. Y el día de mañana puede ser demasiado tarde para recuperar lo perdido.